Verdaderamente es un privilegio, es una gran bendición para quienes aún no me conocen. Mi nombre es Rafael González. Pertenezco a la iglesia de Heredia, que es la iglesia última en añadirse a la misión, y hemos sido muy bendecidos el poder ser parte de esta misión. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la consolación de nuestro Dios, un Dios de consolación, un Dios de toda consolación. Para ello necesito em, comentarles un poquito acerca de la carta que habla de este tema, y es la carta a los Corintios. La carta a los Corintios está compuesta, son dos cartas a los Corintios. Estas cartas, mis hermanos, fueron escritas por el apóstol Pablo. Una iglesia bien complicada, a pesar de que tenía muchos dones, era una iglesia que evidenciaba una inmadurez espiritual. Y es una de las iglesias que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo de acuerdo a sus escritos. Y en esta oportunidad él va a hablar del Dios de toda consolación. Al finalizar esta carta, mis hermanos, ustedes podrán encontrar cómo el apóstol Pablo presenta una defensa eh, a su apostolado, porque dentro de esta iglesia se levantaron falsos maestros queriendo desacreditar la autoridad que el apóstol Pablo tenía. Algunas palabras que nosotros podemos encontrarnos en esta carta muy comunes es la palabra aflicción, la palabra debilidad, la palabra consolación, la palabra perdonar, la palabra gloria, la palabra gracias aparece 18 veces, y esta palabra particularmente sufrir aparece 18 veces. Y esa es una carta muy rica y que he orado al Señor para que hable a su iglesia, para que hable a cada corazón, que no me cabe la menor duda, Dios va a traer a sus corazones quizá la fortaleza que muchos estén necesitando. Dios nos va a enseñar a lo largo de esta carta cómo podemos pasar por la aflicción entendiendo que Él envía muchas veces estas pruebas y estas tribulaciones. ¿Por qué Dios permite que ocurran? ¿Cómo Dios usa la debilidad nuestra? ¿Cómo Él nos consuela? ¿Cómo debemos nosotros consolar a otras personas? Nos enseña el perdón, nos enseña el rol de la gracia, nos enseña el rol de la gracia en nuestro diario vivir, no solamente como una idea en nuestra cabeza, una idea teológica de decir, sí, soy salvo, sí, soy justo, sino, mis hermanos, entender cómo esa gracia opera en nuestras vidas diariamente. No se trata de un conocimiento solamente, no se trata de responder simplemente, se trata de entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En otras palabras, nos enseña a sufrir bien. Porque mis amados hermanos, todos tenemos sufrimientos, ¿sí o no? Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener fuertes pruebas, vamos a sufrir, pero hay quienes pueden sufrir bien y hay quienes sufren mal. Y a lo largo de lo que vamos a estar viendo en esta mañana, mi anhelo y mi oración al Señor es que podamos sufrir de buena manera, entendiendo el propósito de cada uno de estos puntos que Dios menciona en su palabra. Entonces, esta iglesia fue plantada por el apóstol Pablo. Pablo se queda en este lugar durante un tiempo, y quiero mencionarles un poquito de cómo es que se levanta esta iglesia. Es una iglesia que se planta en el segundo viaje misionero. Pablo llega a Tesalónica, sale porque tiene persecución. Presta atención a esto. Por eso quiero contar cómo es que la iglesia se planta, cómo se funda esta iglesia. Pablo sale por la persecución de los judíos. Él llega a Berea, allí lo siguen persiguiendo, luego él le hacen la vida imposible y él decide seguir a Grecia, Atenas propiamente. Allí lo ridiculizan y dicen, este hombre es un palabrero. Pablo continúa, se mantiene en Grecia, envía a Timoteo a Tesalónica y él se va a Corinto. Y es aquí, en este segundo viaje misionero, donde Pablo levanta la iglesia. Permanece 18 meses, pero lo que quiero que noten, mis hermanos, la razón por la que leo esto y les comento esto es porque
El evangelio desde el inicio ha sufrido persecución. El evangelio desde el inicio ha tenido oposición, desde el inicio. Por eso es necesario que nosotros comprendamos el propósito del sufrimiento en nuestras vidas como creyentes. Pablo en esta carta hace algunas amonestaciones. Él regresa a Antioquía. Tiempo después realiza un tercer viaje misionero. Él llega a Éfeso, donde escribe la carta, su segunda carta. Luego hace la visita a Corinto. Y mis hermanos, no perdamos de vista que es una iglesia, como les decía al inicio, que traía ciertos problemas al apóstol Pablo. Era una iglesia que por su ubicación geográfica eh, hacía que muchas culturas se relacionaran allí, muchas formas de pensamiento, muchas maneras de pensar que eran evidentemente contrarias al evangelio. Pero Pablo tiene claro cuál es el mensaje que él tiene que llevar. Por eso sufre persecución, por eso empieza a sufrir de aquellos hombres que quieren desacreditar su ministerio, mis hermanos. Pero Pablo sabe muy bien que está en medio de una iglesia dividida, hay inmoralidad en este pueblo, hay actitudes de irrespeto. Recordará usted para la cena del Señor, 1 Corintios capítulo 14 nos menciona cómo esta gente llegó a vivir, mis hermanos, de una manera ajena al evangelio. Em, para citarles un ejemplo, hay un momento en donde ellos compartían la cena del Señor y quienes llevaban alimentos, quienes tenían la posibilidad económica de llevar, se sentaban a comer solamente ellos. Y los que no tenían para aportar tenían que quedarse viendo a estos hombres o a estas mujeres o a estos llamados cristianos. Y Pablo los amonesta. Pablo les dice, ¿cómo es posible que eso pase dentro de la iglesia? Simplemente les cito esto para que tengan una idea de los problemas que el apóstol Pablo se encontraba en este lugar. Em, pero Pablo es un hombre que fue forjado en el sufrimiento. Pablo es un hombre que fue forjado en el sufrimiento. Les decía que Corinto estaba ubicado en un punto muy, pero muy estratégico al norte de Grecia, se encontraba Corinto. Económicamente era una ciudad muy buena, económicamente era una ciudad fuerte. Sin embargo, no fue su economía lo que la hizo darse a conocer. Lo que hace conocer la ciudad de Corinto fueron los Juegos Olímpicos del Istmo. Eso fue lo que hizo famoso a los corintios, los Juegos del Istmo. Eran Juegos Olímpicos. Corinto tenía un anfiteatro que cabían 18,000 personas. Algunos consideran que Corinto se puede comparar con París o con Nueva York. Era una comparación que hacían con los corintios y eso nos ayuda también a entender cómo es que el evangelio verdaderamente tiene poder para transformar en medio de lugares como este. Otra de las atracciones que tenía Corinto era un templo a la diosa Afrodita. Aquí habían cerca de 1,000 prostitutas sagradas, le llamaban ellos. Vean cómo se manejaba la idolatría, cómo se manejaba el paganismo. Y algo más que hizo conocer a los corintios, y creo que fue lo más relevante, fue su inmoralidad. Era una ciudad tan inmoral que su palabra o el nombre que lleva su ciudad se llegó a verbalizar. Entonces decían, alguna persona que estaba en inmoralidad se llegó a corintizar. Vean el nivel, mis amados hermanos, de darse a conocer los corintios en su inmoralidad, que se les llegó a llamar corintizar. O sea, lo relacionaban tanto con la inmoralidad a la ciudad de Corintios que alguna persona que andaba en estos pasos decía, se está corintizando. Esa es la iglesia donde el apóstol Pablo, o esa es la ciudad del apóstol Pablo levanta esta iglesia, mis hermanos. Así que yo quiero que usted me pueda acompañar a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el 11, si usted me acompaña.
Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahí está el título de nuestro mensaje, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también os sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Yo quiero que podamos ver ese versículo 1, la oración. En primer lugar, yo quiero que podamos notar esa oración que el apóstol Pablo está realizando. A veces vemos de lejos estas introducciones, pero son ricas y necesarias para nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo se identifica. Noten que no solamente se identifica por su nombre, sino también por su oficio. ¿Lo notaron? Pablo, apóstol. No dice, porque yo quise llamarme apóstol. Él dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no solamente se identifica por su nombre, sino también por su oficio. Y no dice que es él quien se autonombró, sino que es la voluntad de Dios. Y luego él menciona a quiénes se dirige. Les recuerdo, Pablo sufre en esta iglesia. Pablo sufre mientras está levantando esta obra, mientras está pastoreando esta obra. Una vez que él se identifica, una vez que él dice quién es, ahora él se dirige. Y aquí, mis hermanos, nada más abro un paréntesis. Es importante reconocer la diferencia entre una carta y un libro. La carta va dirigida específicamente a alguien. La carta. Un libro es más general. Una carta es específica para alguien. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 2, perdón, en el versículo 1 al final nos dice, con, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda la calle. Ahí nos está diciendo a quién va dirigida. No quiere decir esto que no tenga aplicación para nosotros, jamás. Fue dirigida en este momento específicamente por una situación específica, pero la palabra de Dios tiene el poder para que nosotros podamos traer aplicación a nuestras vidas hoy. ¿Y se entiende? Hoy tiene aplicación lo que nosotros vamos a estar compartiendo, lo que vamos a recibir de parte del Señor, tiene su aplicación para nosotros hoy. Entonces, mis hermanos, sigue diciendo el verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una forma muy paulina, muy de él a la hora de saludar, pero es importante, insisto, en no perder detalles. La importancia de clarificar que esa gracia es dada por Dios.
gracia y paz a vosotros. ¿De quién es la gracia y esa paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Hermanos, es esa gracia la que permite que hoy nosotros estemos reunidos acá, por ejemplo. Es esa gracia la que sacó nuestras vidas, según Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, en donde nos menciona que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo tenía claro esto. Pablo sabía que era la gracia de Dios la que estaba sobre su vida y de esta manera él mismo saludaba de esta manera a las iglesias. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia que viene solamente de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento que sabemos tenemos en Cristo Jesús. Hasta acá, Pablo hace una introducción. Pero Pablo ahora lo que va a hacer es hablar de la consolación que hay en Dios. Es lo que Pablo va a hacer a continuación. Deja la parte introductoria de la carta y va a presentar no solamente la consolación, sino al Dios que es el que consuela, al Dios que es amo y Señor del consuelo, mis hermanos. Es una consolación perfecta. Una consolación perfecta, es una consolación con propósito, es una consolación proporcional, y más adelante voy a explicar esto, es una consolación precisa, es una consolación con producto final. Ese es el consuelo que Dios da. Pero antes de hablar de la consolación, creo y es necesario que pueda hablar de quién es el que consuela. El apóstol Pablo lo hace de esa manera. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, plural, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso es importante. Ese plural no es en vano. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No es de alguna, es de toda consolación. Pero quiero enfocarme en ese Dios. Pablo empieza con la palabra bendito sea el Dios, bendito. Y esa palabra bendito, mis hermanos, tiene un trasfondo de elogiar, de exaltar, de reconocer. Pablo está bendiciendo, por decirlo de alguna forma, o hablando muy bien de Dios. Por alguna razón lo está haciendo el apóstol Pablo. Esa frase, bendito sea Dios, usted la puede encontrar 3 veces en las cartas del apóstol Pablo. La encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Si usted gusta buscarla, podemos leerla. Efesios capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo menciona esa misma expresión. Dice así el texto de Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí la vemos. Y noten, mis hermanos, que habla de una bendición que ha llegado, una bendición, y la expresión es la misma: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, perdón, también utiliza la expresión bendito Dios. Primera de Pedro, en la primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 3, curiosamente, el mismo capítulo 1, mismo versículo 3, pero en la primera carta de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. Entonces, mis hermanos, quiero que podamos ver la bendición de Dios. Tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro. Pablo está presentando a Dios como el Padre de misericordias. Ahora,
Esa palabra Padre implica o tiene que ver con fuente o tiene que ver con origen, o el origen. O sea, podemos decir que Pablo lo que está mencionando es, Él es la fuente de toda misericordia. ¿Recuerdan cómo se conoce al diablo? El padre de toda mentira, el originador de toda mentira, la fuente de toda mentira. Bueno, el apóstol Pablo está presentando acá el contraste. Dios es el padre de todas misericordias, perdón, el padre de misericordias, plural, insisto, plural, mis hermanos, misericordias. Él es la fuente de toda misericordia, Él es la fuente de todo amor. Y hablando precisamente de la misericordia, yo quiero que usted me acompañe a Efesios 2, verso 4. Efesios capítulo 2 y versículo 4. Dice así, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, rico en misericordia, dice nuestro texto. El Salmo 103 y verso 17 nos ayuda a ver aún en mayor manera esa misericordia de Dios. Dice el Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, verso 17. ¿Le gustaría leerlo conmigo? Amén. Vamos a leer el Salmo 103, versículo 17 a la cuenta de uno, 2, 3. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Pero luego el apóstol Pablo no solamente nos habla de que Él es ese Padre de misericordias. Hay un texto que espero recordarlo bien. Salmo 108, 4 nos habla de los cielos y hace una comparación con la misericordia. El Salmo 108, versículo 4 dice, porque es más grande que los cielos tu misericordia, porque es más grande que los cielos tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Mis hermanos, ver estos textos debería ayudarnos a ampliar nuestro entendimiento de las misericordias de Dios, de las misericordias de Dios. Pablo y Dios a través de su palabra quiere que nosotros podamos profundizar en esto y tener un panorama más amplio de lo que significan sus misericordias. Luego ahora es presentado como el Dios de toda consolación, el Dios de toda consolación. La palabra consolación viene del original paracleso, paracleseos. ¿Eh? Me gusta utilizar estos términos, pero es que es importante porque, mis hermanos, esto nos puede ayudar a tener una mejor definición de lo que es el consuelo de Dios, o lo que es el consuelo. Creo que a veces tenemos una idea, pero cuando a la luz de la escritura podemos nosotros ir viendo ese consuelo, hace que nuestra mente se extienda, se expanda y podamos ahora conocer más, no solamente de las misericordias de Dios, sino de ese consuelo que Él ofrece a sus hijos. El consuelo del que nos habla implica venir y estar al lado de la persona, implica aliviar el dolor de otra persona, implica venir a apoyar en medio del dolor a esa persona. Incluso implica venir al lado para fortalecer de manera que esta persona puede hacerle frente a su situación. Entonces, nuestro consolador, nuestro Dios de toda consolación, no es alguien que nos deja unas palabritas sin vida en un libro cualquiera, donde yo tengo que leerlo, meditar, reflexionar. No, mis hermanos, no, no es esa la idea que nos da.
La idea de que Dios se presenta como el Dios de toda consolación es de alguien que llega a la par suya, el Espíritu Santo de Dios mismo, para animarte, para aliviar el dolor y para ayudarnos a enfrentar el desánimo, para ayudarnos a enfrentar la aflicción que podamos estar teniendo. Lo hace a través de su palabra. Entonces nosotros vamos a necesitar de alguien que nos hable en algún momento de ese perdón que Dios lo hizo con nosotros. Amarnos para que podamos amar a otros, ayudarnos para que podamos nosotros ayudar también a otros. Pablo presenta al Dios que consuela, al Dios que es Padre de misericordias. Y ahorita quiero que veamos en el versículo 4, porque es que esa consolación de la que nos habla es perfecta. Versículo 4 de nuestra carta, de nuestro texto de hoy, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4, nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él nos consuela toda, en toda tribulación. No es en algunos tipos de tribulación. Por eso es que es una consolación perfecta, porque viene hecha a la medida. Mis hermanos queridos, el consuelo que necesita una madre que acaba de perder a uno de sus hijos es un consuelo muy diferente al que necesita aquel padre de familia que acaba de perder su empleo. Ambos necesitan consuelo, ¿sí o no? Pero son consuelos muy diferentes. Dios dice en su palabra que Él es el Dios de toda consolación, de toda consolación. Y el consuelo que da Dios no es el consuelo de un amigo a otro amigo, es el consuelo de un padre a un hijo, es el consuelo que da un papá a su hijo. Entonces, eso es importante, mis hermanos. No es una consolación general, sino personal. Quienes están atravesando momentos económicos difíciles, ciertamente van a necesitar un consuelo, pero es muy diferente al que acaba de perder su casa, por ejemplo. Sí, sí se entiende. Una manera de ilustrarlo es la anestesia. Cuando nosotros tenemos alguna herida y nos cortamos el dedo y acudimos a la clínica, tienen que cosernos el dedo. En ese momento, el médico o el enfermero, la persona que nos atiende, va a colocar anestesia para podernos coser y que no haya tanto dolor. Pero la anestesia que se coloca en una herida de 3 puntadas no es la misma que se tiene que utilizar para una persona a quien tienen que operar de apendicitis. Y tampoco es la misma para una persona que tienen que operar en donde tienen que abrir su corazón. Son niveles diferentes de anestesia de acuerdo a la gravedad de la herida. ¿Se entiende? Por eso es que Dios se presenta como el Padre de toda consolación. No es un consuelo mismo el que necesita esa persona y aquella. Son diferentes. Por eso digo que esto, mis hermanos, es determinante para nuestra fe. Entender que Dios es el Dios de toda consolación. Él es el Padre de todas misericordias. Esto nos ayuda a tener un mejor concepto de la aflicción cuando tengamos que atravesar. Dice la Escritura en el Salmo 34 y versículo 15. Yo sé que ustedes conocen este texto porque habla precisamente de un clamor. Dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos. Clamamos, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué clamamos? Atravesamos pruebas, porque hay momentos donde va a haber dolor, pero tenemos una gran bendición. Y es que conocemos o debemos conocer a ese Dios que es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La consolación hace creer, hace pensar a la persona que ha perdido algo material, que lo verdaderamente valioso está por venir.
hace pensar a la persona o le acondiciona su consolación para cada situación. Eso hace el Señor. Es personal, es particular. Mis hermanos, no hay vacío que la suficiencia de Dios no pueda llenar. No hay pérdida que la presencia de Dios no pueda reemplazar. No va a haber debilidad nunca que su gracia no pueda fortalecer. No hay dolor que su misericordia no pueda llegar a aliviar. No hay tristeza que el gozo de Dios pueda venir a abatir, mis hermanos. No hay herida que si Dios toca, logre llegar a sanar. No ocurre esto, mis hermanos. No hay preguntas, no existen preguntas que la sabiduría de Dios no pueda responder. No llegan a haber enemistades que la cruz no pueda reconciliar. Lo hizo con nosotros, enemistados, y su cruz rompe esa enemistad que había entre nosotros. No va a haber carencia que su provisión no pueda suplir. Y no hay, mis hermanos, esclavitud que el poder de Dios no pueda romper. Estábamos nosotros esclavos y su poder, su amor, su misericordia vino precisamente para romper. Lo que quiero decir es que no hay en el universo, no hay nada en el universo que Dios no pueda restaurar. No existe nada que Dios no pueda restaurar. Mis hermanos, he dicho que la consolación de la que Dios nos habla en su palabra tiene un propósito. Es lo que hemos dicho, tiene un propósito. Ya vimos que es paternal. ¿Por qué es paternal? Porque viene de nuestro Padre. Es personal. ¿Por qué es personal? Porque va a actuar acorde o conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, sus hijos. Pero mis hermanos, la consolación es perfecta, por lo que hemos dicho, porque hay propósito en su tribulación. La tribulación que usted pase, allí va a haber un propósito. Notaron que en el versículo que leímos 4 nos habla, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y luego aparece un para qué. Ese para qué significa propósito. Hay propósito. ¿Para qué? Aquí podemos preguntarle al texto. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a otros. Ahora, esa palabra tribulación em, tiene la connotación, da la idea de algo sumamente estrecho, algo bajo presión. No sé si se identifica usted con algún momento en su vida donde la tribulación le hizo experimentar una opresión. Es como una carga de más en donde ya no aguantamos, ya no soportamos. Esa es la palabra tribulación y es la que aparece al menos en este texto. Esa es la idea que da. Esa opresión, esa estar entre la espada y la pared, ese tipo de tribulación. Dice la escritura que toda tribulación, que Dios, su poder nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todas. Ese todas tiene esta importancia. Hay muchos tipos de tribulación y específicamente, mis hermanos, cuando nosotros estamos en tribulación, angustiados, afligidos, esta es la sensación. Ya no soporto más, ya no tengo más fuerzas, ya se agotaron mis fuerzas. Ahora, si Dios dice ser el Padre de toda consolación, ¿cómo es que Él puede consolarme? ¿Cómo es que Él puede hacer? Evidentemente, por su palabra. Él tiene poder. La palabra tiene el poder para que nosotros podamos recobrar el ánimo, para que nosotros podamos aplicar lo que allí mismo nos dice. Pero también sabemos que el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. Sabemos que el Espíritu Santo opera en nuestras vidas, habita en nuestras vidas de tal manera que nosotros debemos ser conscientes que contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es su existencia dentro de nosotros lo que nos capacita para que nosotros podamos, a la luz de la palabra, poder encontrar este consuelo, poder encontrar estas misericordias de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces dice, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Te repito, ese para qué es una frase de propósito. Entonces, el para qué es para que nosotros podamos recibir el consuelo de Dios y no quedarnos solamente con eso, poder consolar a otras personas. Y aquí, mis hermanos, creo necesario que el concepto de aflicción debería ser reemplazado en muchas de nuestras mentes, porque yo no conozco la vida de ustedes, pero yo crecí en donde se predicaba de un mensaje en donde todo lo bueno venía de Dios y todo lo malo venía del diablo. Entonces usted quizá escuchar algunas frases como no recibo eso, ¿verdad? No recibo frases de un evangelio muy equivocado. Y yo he de confesar que yo prediqué un evangelio muy equivocado y no lo hice conscientemente. Solo un par de ocasiones que me vi tentado, mis hermanos, y voy a abrir mi corazón para contarles, pero del peligro que es caer en esto. En una oportunidad, siendo pastor falso, debo ser claro con eso porque no predicaba el evangelio, se me dio la oportunidad de pastorear una iglesia falsa. No lo sabía en ese momento, pero estaba en esa iglesia. Y recuerdo, mis hermanos, era tan fácil manipular. Se los digo de corazón y con vergüenza. Era tan fácil porque habían dos personas que tocaban un instrumento llamado chofar, el cuerno. Entonces, yo sabía que cuando ellos sonaban el chofar, muchos empezaban a quebrantarse, ¿verdad? Utilizar una palabra eh, evangélica, ¿verdad? Muchos se quebrantaban con esto. Y yo recuerdo, mis hermanos, que yo coordinaba con ellos. Y yo les decía, en tal momento vamos a apagar las luces. Y en ese momento ustedes van a sonar el chofar. Y yo le decía al sonidista, y usted ponga esta canción. Les confieso, era algo emocionalmente asombroso lo que pasaba. La gente se caía, empezaban a llorar. Era algo que cualquier persona decía, qué poder de Dios más grande. Pero yo salía de esos cultos, yo sabía que no había sido Dios. Sabía que yo fui quien manipuló el culto para que se diera de esa manera. Entonces fueron frustraciones con las que yo viví, mis hermanos. Fueron momentos en donde hoy hago esta confesión con la gran bendición de que sé el Señor me rescató a mí de ese camino tan perverso en donde hoy hay muchas personas metidas. Pero frases como te está yendo mal porque está en pecado, te está yendo mal porque no está trayendo suficiente ofrenda. Esa es muy peligrosa y se da hoy todavía. Hermanos, son manipulaciones que si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, fácilmente podríamos nosotros caer en esas trampas que Satanás trae una y otra vez. Una y otra vez él trae. Dios asegura en su palabra que él trae un consuelo y que la aflicción es parte del diseño del ser humano. Esto choca con quien predica un evangelio muy diferente. Esto es chocante porque decir que la aflicción es parte del diseño de Dios no genera muchos amén, no genera aplausos, no provoca. Pero cuando comprendemos la importancia de por qué necesitamos atravesar la aflicción, ahí sí va a generar amén, y va a generar esperanza, y va a generar una fortaleza interna en cada uno de nosotros. Pablo dice entonces en este texto, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos consolados por Dios. La aflicción tiene propósito. La aflicción tiene un propósito. Mis hermanos, nuestras vidas no están en la suerte. Nuestras vidas no están en manos de la suerte. La suerte no tiene la capacidad de pensar ni de sentir por mí. Si la suerte es quien dirige la vida, qué mal. Estaríamos sumamente perdidos. Hay tres formas de pensar respecto a las aflicciones, con respecto a la vida, respecto al futuro. Una de ellas es pensar que la suerte es la que guía el futuro nuestro.
Pero como les dije anteriormente, pensar esto es muy iluso. Que la suerte lo acompañe. Suerte no tiene esa capacidad. Por otro lado, alguien podría pensar que el futuro está en manos de otra persona y su futuro está en mis manos y el mío en sus manos. Sigue siendo errado, pero hay pensamientos firmes en esas posiciones. O podemos pensar que nuestro futuro está en las manos del Dios de toda consolación, Padre de misericordias. Y aquí las cosas cambian. Cuando esa es nuestra óptica, cuando esa es nuestra manera de pensar, mi vida está en las manos del Dios de toda consolación. Mi vida está en las manos del Padre de toda misericordia. Aquí empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, mismo que murió por nosotros. Él nos encontró cuando estábamos perdidos, hundidos, muertos, sin vida, y Él allí, en medio de ese momento, nos encuentra para amarnos, para que alguna persona en algún momento nos predicara el Evangelio y pudiéramos ver su gracia y poder comprender que estábamos evidentemente muertos para finalmente recibir el Evangelio de la salvación. Dice el Salmo 31:15. Salmo capítulo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano, Señor, están mis tiempos. Hermanos, podemos no solamente decirlo, podemos aferrarnos a esta verdad, poder decir que en tu mano están mis tiempos, Señor. No hay nada que esté por encima del consuelo, de las misericordias de Dios. No hay nada. Y Dios permite que pasemos momentos, experiencias difíciles en nuestras vidas para que aprendamos algo, para que aprendamos de su consolación y para que aprendamos a consolar nosotros también. Una de las razones de por qué el ser humano endurece su corazón, eh, hay personas que tienen mucha inteligencia, personas muy hábiles para pensar, para eh, organizar, son pero muy inteligentes, pero tienen un corazón cerrado, cerrado, cerrado. Y es allí donde Dios muchas veces manda aflicción, porque mis hermanos, la aflicción ablanda cualquier corazón. La prueba, la tribulación, Dios la usa para que el corazón sea ablandado. Y cuando un corazón es ablandado, allí empieza a aprender el consuelo de Dios. Allí empieza a aprender de las misericordias de Dios. No es solamente el consuelo de Dios, la frase que dice, lo siento, sino que es quedarse al lado. Ese es el consuelo de Dios. Nosotros quizás estamos acostumbrados a consolar a otros diciendo, lo siento mucho, una frase, pero el consuelo de Dios es, aquí estoy a la par suya, que necesite, voy a caminar con usted, voy a estar con usted. Es muy diferente el concepto del consuelo de Dios al consuelo que muchas veces tenemos nosotros en nuestras ventas. Alguien escribió en una oportunidad la siguiente frase y me gustó, por eso quise traerla. Dice, yo dudo que Dios pueda usar a un hombre grandemente a menos que haya sido quebrantado grandemente. Queremos que el Señor nos use grandemente, sí, amén. Bueno, tenemos que también aprender, debemos ser quebrantados grandemente. En el quebranto, mis hermanos, hay heridas y su mano poderosa trae sanidad para que las cicatrices nos lleguen a recordar quién fue el que nos sanó. ¿Ven por qué es importante la aflicción, la tribulación, las heridas? No es el diablo que las manipula, es Dios el que se encarga y tienen propósito. Insisto con esto, hay propósito en cada una de las pruebas. La vida nos endurece, sí, pero las pruebas de Dios ablandan nuestro corazón. Ese es el diseño de la prueba de Dios. Debemos aprender a sufrir bien. El mismo calor
que derrite la cera es el mismo que endurece el ladrillo. Hermanos, es la prueba. Somos formados a través de la prueba. Y la manera de que podamos ser una cera derretida es en medio del calor, sufriendo bien. Ahora bien, mis hermanos, leo nuevamente ese versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos, con, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, la razón número uno por la que Dios permite la aflicción es para consolarnos y para que aprendamos a consolar. Hasta aquí hemos visto la misericordia del Padre, consolación perfecta, una consolación paternal, física y espiritual. Es una consolación personal, siempre viene con propósito, siempre viene con propósito. Es precisa para cada ocasión. El versículo 5 nos dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, nuestra consolación, los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de Cristo, mis hermanos. Él sufrió en la cruz, ¿cierto? Él sufrió, el creyente tiene que seguir un camino similar al de Cristo de sufrimiento y vamos a sufrir. Yo sé que quizás no es un mensaje muy motivacional decir esto, pero es una verdad. Vamos a sufrir. Tenemos la decisión de sufrir bien o de sufrir mal. ¿Cómo sufrimos bien? Cuando entendemos el propósito de por qué esa prueba está llegando a mi vida. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12? Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando abundan las tribulaciones, abunda tu consuelo, abunda tu consuelo. Yo les decía anteriormente que el consuelo es proporcional y les di el ejemplo de la anestesia, ¿cierto? Es exactamente eso, es corte. Mis hermanos, yo no puedo ir a que me pongan anestesia un día antes de mi operación, no puedo, porque la anestesia tiene que colocarse justo en el momento en que voy a ser intervenido quirúrgicamente. Hay muchos que dicen, yo no podría soportar eso. Yo no sé cómo hace esta hermana para haber soportado la muerte de su hijo, por ejemplo. Claro, usted no lo entiende porque usted no está pasando por esa prueba. Pero esta hermana que está pasando la prueba, Dios está colocando el consuelo que necesita en el momento justo y preciso. Por eso es que es perfecta la consolación de Dios, hermanos. Muchos dicen, ¿cómo hacen ellos para dar la vida? ¿Cómo es posible que fueron a predicar el evangelio y murieron por la persecución? Murieron. Yo no podía, quizá alguno puede estar pensando ahorita, hermano, quizá el Señor le capacite. Si Dios tiene ese propósito para usted, en el momento de la prueba, Dios va a dar el consuelo que usted necesita en ese momento justamente. Ese es nuestro Dios, el Dios de toda consolación, el Padre de toda misericordia. Versículo 5, sigo leyendo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Lo ven? Más prueba, más consolación. Él da gracia, Dios da gracia. La anestesia que se necesita para una herida, el consuelo que se necesita para una tribulación, para una prueba. Ahora bien, mis hermanos, si hay algo que pueda animarnos, que Dios usa
para animar a sus hijos es cuando podemos, y no en vano, están las historias de algunos personajes de las Escrituras. Filipenses nos da un ejemplo de esto. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Es maravilloso lo que Dios hace. Y aquí quiero que podamos ver lo que diría la lógica humana versus lo que dice Dios. La óptica nuestra natural o la óptica de la fe, que es la de Dios. Hemos sido llamados no ver con nuestra vista natural, sino por medio de la fe. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La lógica humana dice, el evangelista está en la cárcel, no hay quien predique evangelio, ¿sí o no? Eso dice la lógica humana. Pero ¿qué dice Dios? Este hombre está en prisiones y esas prisiones hacen que los demás observen y cobren valor para predicar el evangelio. Hermanos, Dios opera de esa manera. Por eso las pruebas, las aflicciones que el apóstol Pablo vivió no fueron en vano. Y él entendió esto y él con gozo lo dice. Yo le soy sincero, cuando yo leía Filipenses, y yo decía, el apóstol Pablo habla con un gozo, de hecho es conocida la carta del gozo. Yo decía, debe estar en alguna playa, el apóstol Pablo con su pierna cruzada, tomándose algún refresco. Y para mi sorpresa, en la cárcel. Pero ¿cómo puede tener tanto gozo estando en la cárcel este hombre? ¿Cómo puede tener tanto gozo estando en la cárcel? Claro, porque el apóstol Pablo entendió el secreto de la prueba, de la tribulación, la aflicción. Él comprendió eso, mis hermanos. Por eso es, no fueron nada, no es, mis hermanos, el que él esté encerrado o no, es la actitud de Pablo, es entender que la aflicción es necesaria en mi vida. Pablo lo entiende y los demás entienden. Cuando nosotros leemos a Job, debería despertar en nuestras vidas un poquito de paciencia, para citar un ejemplo, o el caso de Daniel, o la historia de José. En cada caso, nosotros podemos ver el propósito con el cual Dios permitió una prueba para ellos. Y hoy los tenemos, las escrituras, para que nosotros podamos cobrar ánimo al leer sus historias, al entender el propósito por el cual Dios les permitió pasar por esas experiencias difíciles y cómo pudieron ver el consuelo de Dios, cómo pueden ellos decir, Él es el Padre de misericordias, Él es el Dios de toda consolación. Amén. Seguimos leyendo el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. De la misma manera en que aumenta el sufrimiento, aumenta su consolación. Mis hermanos, yo voy a preguntar a alguien, no tiene que responderme ni levantar su mano, pero ¿cuántos quisiéramos tener esa misma gracia, ese mismo consuelo que Pablo recibió? Y si su respuesta es yo quiero, de la misma manera, nosotros requeriremos de esos padecimientos que el apóstol Pablo vivió. Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué propósito? No confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo menciona de una situación que vivió en Asia, allí, lo que hoy es Turquía. Pablo menciona que la aflicción fue tan fuerte, que él perdió la posibilidad o la esperanza de vivir. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo llegó a pensar de que es sin esperanza de vida. Pensemos en el tipo de prueba que pudo haber sido para que él dijera eso.
para que él perdiera la esperanza de vida no era tan fácil. Tuvo que haber sido algo muy, pero muy fuerte. La situación, hermanos, fue tan difícil que él pensó que no saldría con vida. Él pensó que no saldría con vida. Entonces, él piensa que va a morir. Ahora, mis hermanos, con respecto a esta tribulación que el apóstol Pablo menciona, yo quise buscar algunas de las pruebas que él atravesó. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:32, él menciona una de las tribulaciones que vive. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, dice así el apóstol Pablo en esta carta: y como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y aquí mismo en 1 Corintios, pero un capítulo más, capítulo 16, versículo 8, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 16, verso 8: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo insiste en que ha tenido pruebas, que ha tenido luchas, que ha tenido en rivalidades, que ha tenido enemigos. Y la segunda carta a los Corintios, que es en la que estamos, él menciona una serie de pruebas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, quiero leer desde ese versículo 24 para que podamos ver esta vida de aflicción del apóstol Pablo. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 28, hablando de sus aflicciones, dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Un hombre forjado en el sufrimiento, un hombre forjado en medio de las pruebas. Ese es el apóstol Pablo, y es quien escribe esta carta que estamos hoy compartiendo nosotros, hermanos. Sigamos leyendo nuestro texto porque quiero ir llegando al final, ir haciendo la conclusión del por qué, para qué esas pruebas. Porque alguien puede preguntarse, pero ¿por qué Dios hace eso a un justo? ¿Por qué Dios le hace eso a un hijo? Bueno, aquí el apóstol Pablo mismo da la respuesta. En el versículo 9, 2 Corintios 1:9, él nos da la respuesta. Dice así nuestro texto de hoy, segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y aquí viene el propósito: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, Pablo entiende que la prueba, que la aflicción, que esta que él está diciendo, mis hermanos, no olviden lo que nos pasó en Asia. Él está diciendo, esta prueba, esta tribulación, esta aflicción, Dios me la envió para que no confiase en mí mismo, para que yo no confiara en mi propia capacidad, sino en Dios que resucita a los muertos. Era para enseñarle a no confiar en él mismo. Y es para enseñarnos hoy, 2000 años después de que se escribe esta carta, que nosotros debemos cuidarnos de no confiar en nosotros mismos. Nuestra confianza debe estar en Dios siempre. Nuestro consuelo viene de Dios. Gloria al Señor por la familia y por los demás, pero el consuelo viene principalmente de Dios. Y Dios hará sus hijos sean ese consuelo para cada uno, lo que está pasando un momento difícil.
quiero comentarles, mi padre falleció hace 2 años y cuando él fallece, apenas me dio tiempo de predicar el evangelio, una pincelada, yo oro al Señor para que lo haya podido recibir, pero fueron los momentos en donde entendí del consuelo de Dios, porque me correspondía realizar la ceremonia y era estar con mi papá a la par en su ataúd y yo decía, yo no voy a tener las fuerzas para poder realizar esa ceremonia. Pero mientras yo estaba esperando el momento de la ceremonia, cada hermano, cada hermana, cada abrazo que yo podía recibir era como si Dios me estuviera diciendo, aquí está mi consuelo, aquí está mi consuelo. Dios usó a la iglesia, a los hermanos, para demostrarme a mí cuánto Él me estaba amando y consolando. Pero a veces, mis hermanos, se nos olvidan estas cosas. A veces nosotros cerramos nuestra mente y no vemos con la amplitud que debemos ver esa misericordia y ese amor de Dios. Es como aquel hombre que va a un centro comercial y está lleno y tiene una reunión y va tarde y él dice, Dios, por favor, si realmente existes, es una historieta, por supuesto. Y dice, si realmente existes, haz que se me aparezca un lugar para poder parquear, para poder parquear. Y él va haciendo esta oración y en eso un carro sale y dice, ya no, gracias, ya encontré uno. Podemos pensar que depende de nosotros o que Dios mueve todo en favor de nosotros, sus hijos. Podemos confiar y descansar plenamente en su palabra, confiar plenamente en que cuando Él dice que Él es el Padre de misericordias, Él es el Padre de misericordias. Y cuando Él dice que Él es el Dios de toda consolación, Él es el Dios de toda consolación. Mis hermanos, nosotros debemos aprender de las pruebas el consuelo de Dios. Voy a darles otra ilustración. Yo quiero que usted piense que usted tiene su carro. Y aunque usted no tenga carro, piense que tiene un carro. Está bien, para que me ayude en este ejercicio. Usted tiene su carro y usted se estaciona en algún lugar y usted entra, hace alguna diligencia, pero mientras usted está haciendo la diligencia, pasó un carro muy rápido y le rayó el suyo y destrozó el retrovisor. Usted sale, usted se va a enojar. Es mi carro, ¿cómo le fueron a hacer esto a mi carro? Quizá usted tenga ahora un concepto de ese lugar como un lugar inseguro. Es que el lugar más inseguro. ¿Cómo es posible que haya dejado mi carro bien estacionado y que me lo rayaran de esta manera y que me le hicieran lo que le hicieron? Ahora yo quiero que usted, voy a cambiarle la escena. Nuevamente, usted en su carro, pero esta vez usted está montado en su carro y viene un autobús y destroza el carro, pero milagrosamente usted sale ileso. Usted sale ileso, posiblemente aquí el concepto cambie. En el primer ejemplo que les di, mi carro se rayó, mi carro se dañó, pero ahora en el segundo ejemplo, el carro no importa, estoy vivo. ¿Sí se entiende? Las pruebas nos van a ayudar para que nuestra óptica sea diferente y para que podamos valorar lo que realmente importa. Porque cuando nosotros vemos las pruebas y no entendemos que hay propósito de parte de Dios, no vamos a valorar lo que realmente es importante. Y hay cosas importantes que debemos nosotros de comprender, valorar, manejar, vivir. Es todo aquello que tenga que ver con el reino de los cielos. Es todo aquello que tenga que ver con el reino de Dios y no con lo material. Ahora bien, mis hermanos, es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude con nuestra óptica. El hecho de que seamos justos, que seamos renacidos, no quiere decir que nuestras vidas van a ser vidas sin aflicción. No nos equivoquemos, serán aflicciones. Y necesitamos una y otra vez recordarnos quién es nuestro Dios, de dónde nos sacó nuestro Dios, con cuál misericordia lo hizo, con cuán gran misericordia y cómo nos consuela y nos sigue consolando en nuestro diario vivir. Por eso decía al puro inicio, una cosa es tener el concepto teológico de decir soy justo delante de Dios porque Él cargó por mis pecados. Sí, ese es el concepto y está bien. Pero ¿cómo vivimos?
en nuestro diario, en nuestra vida diaria, cómo vivimos con esa gracia que existe, con esa gracia que ha sido derramada. ¿De qué manera nosotros lo vivimos? Porque cuando entendamos que el fin de nuestra fortaleza, en el momento en que decimos, aquí me rindo, porque no es en mis fuerzas, allí empieza Cristo a trabajar en nuestra vida. Cuando entendamos el fin de nuestra lucha, ese es el comienzo de la paz de Cristo en cada uno de nosotros. Las crisis, las pruebas, las tribulaciones tienen un propósito y que podamos nosotros ver lo realmente importante en nuestras vidas, ver lo que realmente es importante en nuestras vidas. De a poco, muchas personas empiezan a desplazar el lugar de Dios y se empiezan a colocar cosas en lugar de Dios. Entre mi carro y, y mi cuerpo está la mano de Dios. No hay pólizas que puedan estar por encima de Dios. Sí, sí me explico. Yo tengo que confiar plenamente en Dios. Mi mirada, como decía el canto de hace un momento, debe estar puesta mi mirada en Cristo, mis hermanos. En Cristo debe estar puesta mi mirada siempre. Es Dios el mismo que llamó a un muerto, Lázaro, y este muerto respondió como que si estuviera vivo, porque Dios fue el que llamó. Es en Él que nosotros tenemos que depositar siempre nuestra confianza. Y yo no quiero ser insensible si alguien está pasando un momento ahorita de aflicción, pero yo sí quiero hacerle una pregunta. Si usted está pasando por un momento de aflicción, ¿cree que es imposible salir de allí? ¿Ha visto que tal vez no hay salida? Porque si su respuesta ha venido siendo esa, mis hermanos, yo quiero recordar que Dios no se ha olvidado ni se olvidará de sus hijos. Somos sus hijos y el Padre consuela a sus hijos. Él es el Dios de las imposibilidades. Dios es el que ha llamado las cosas que no son como si fuesen. Quiero cerrar con este versículo 11. Según de Corintios capítulo 1 versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Cuando nosotros vivimos en comunidad, como misión, palabra de vida, donde mis sufrimientos son tus sufrimientos, tus sufrimientos son mis sufrimientos. Cuando compartimos estas vivencias, las oraciones aumentan. Cuando conocemos los sufrimientos de los hermanos, aquí las oraciones aumentan, empiezan a aumentar las oraciones y esas oraciones van a generar que haya más respuestas. Y cuando hay más respuestas, va a haber mayor gratitud. Y al haber más gratitud, Dios es más grandemente exaltado cuando su iglesia agradece, cuando nosotros aprendemos a agradecer por lo que Dios está haciendo en las vidas de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoren la aflicción, no quiero que ignoren esa aflicción. Y en este verso 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Conocer nuestros sufrimientos, hacer que las oraciones aumenten. Y si las oraciones aumenten, vamos a escuchar más respuestas, más testimonios de lo que Dios hace en medio de esas pruebas y vamos a ser más agradecidos con Dios siempre. Las oraciones, Pablo está diciendo, las oraciones de ustedes cooperan con las oraciones nuestras. Y estas oraciones traen respuestas que generan gratitud. Aquí resumo, mis hermanos. Las tribulaciones son necesarias para que podamos ser consolados por Él y aprendamos a consolar a otros. Para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos. Para que aprendamos a confiar en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios siempre, siempre. Amén. Vamos a orar esta
Amado Señor,